Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello y en esta ocasión con Macario Schettino y Ulises Beltrán. Primero vamos a repasar los eventos más importantes que ocurrieron en la cumbre del G20 que la semana pasada reunió a los líderes del mundo en Hamburgo y en donde además tuvo lugar el primer encuentro oficial entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Para terminar, vamos a analizar los retos que enfrenta la creación de un frente amplio opositor encabezado por el PAN y el PRD de cara a las próximas elecciones del 2018. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de La Hora de Opinar, muy buenas noches. Y buenas noches a la mesa. La semana pasada tuvo lugar la cumbre internacional del G20 en Hamburgo, Alemania, donde se reunieron los líderes de las 20 economías más importantes del mundo. En un ambiente de tensión e incertidumbre marcado por fuertes protestas en las calles contra el orden global, los líderes del mundo discutieron los nuevos retos del comercio internacional y también el medio ambiente, la migración y el terrorismo. No faltaron momentos icónicos, el protagonismo de la canciller alemana Angela Merkel, la polémica primera reunión de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y la reafirmación del libre mercado y la lucha contra el calentamiento global. En la cumbre, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo su primer encuentro privado con Trump, donde discutieron la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración y la seguridad fronteriza, así como el combate al crimen organizado. Ambos presidentes acordaron tener un diálogo fluido en los próximos años, pero sin embargo, la reunión amistosa se tensó cuando Trump reiteró que sigue esperando que México pague por el dichoso muro fronterizo. Hay mucho de qué hablar, Javier. ¿Por dónde empezamos? Pues efectivamente yo creo que hay mucho de qué hablar. Sin duda el tema México, Trump, la reunión Peña Nieto y Trump es un tema, pero yo empezaría hablando en general del G20, porque creo que es el contexto en el que se da esa reunión. Y lo primero que diría es el ambiente que hubo. Un ambiente radicalmente distinto a otras cumbres del G20 que son anuales y sin exagerar éxitos pasados, porque creo que el G20 ha tenido muy pocos éxitos. En 2008 los tuvo, pero en general no ha habido grandes éxitos. Sin embargo, sí era un espacio de encuentros y acuerdos. Y ahora fue un espacio de desencuentros y de pleitos. Ahora lo que destacó fue lo bilateral, sobre todo la reunión Putin-Trump. Antes era una cumbre anual que generaba cierta certidumbre en un mundo con mucha incertidumbre. Invariablemente llegaba a Estados Unidos y también China y metían algo de certidumbre a temas que eran delicados y donde había incertidumbre. Ahora, esos mismos países, el G7 dentro del G20, son los que están generando incertidumbre. Entonces también es una cumbre ahora que genera más incertidumbre de la que ya había antes de la cumbre. Y finalmente era una cumbre antes donde se mostraba liderazgo internacional por el G20 en su conjunto, que era muy importante, pero también dentro del G20, sobre todo por Estados Unidos. Y ahora, con Trump en la Casa Blanca, pues eso ya no es el caso. No solamente porque él ha decidido no liderar, ¿no? Y no solamente estorbar, porque no es que se dé una decadencia de Estados Unidos y Estados Unidos ya no sea poderoso. No, sigue siendo igual de poderoso, nada más que no quiere ayudar, ¿no? Y lo único que quiere es estorbar. Y el G20, por lo tanto, pierde ese peso y ese liderazgo que tuvo en su conjunto cuando su principal actor pues echa para atrás. Entonces yo sí creo que el ambiente ya de entrada es un ambiente complicado. Ahora es un ambiente que en cierto sentido, y si quieren después hablamos de eso, favorece a la relación México-Estados Unidos. Porque yo creo que ahí México puede apoyarse en ese desencanto multilateral con Estados Unidos, de varios países con Estados Unidos, y esta presión hacia Estados Unidos a favor del libre comercio, esta presión hacia Estados Unidos a favor de refugiados y migración, pues favorece a la agenda mexicana bilateral, ¿no? Pero si quieren después entramos al tema de la reunión en particular. Fue una reunión en donde lo menos importante tal vez fue la reunión del Grupo de los 20, sino más bien los encuentros, ¿no? Entre los diferentes líderes por tratarse de la primera cumbre a la que asistía Donald Trump y también el presidente de Francia. Ulises. Yo sí veo digamos, una trascendencia importantísima de este grupo, de esta reunión del G20, porque mostró el aislamiento de Donald Trump, pero más allá del estilo, de que sí hizo, que si no hizo, de que si tal cosa, ¿no?
la importancia de que el G20, o sea, las economías más grandes del mundo, empezando por las 7, y los que están ahí, uno que otro colado, como México, creo yo, pero bueno, reiteren la importancia del libre comercio, la importancia de la globalidad, la importancia de las economías abiertas. O sea, realmente el discurso final de este grupo G20, vis a vis la necedad aislacionista de la propuesta económica de Donald Trump, fueron destacadas de una manera muy visible. Es decir, el aislamiento de Donald Trump del grupo no solo es derivado de que si se quiso sentar con X, con Y, que si lo operaban, que si no lo operaban. No, hay una afirmación de política internacional de las economías más importantes que contrasta radicalmente con la posición proteccionista y aislacionista de Donald Trump. Eso me parece de la mayor importancia. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo, las vivimos en las elecciones pasadas, en las cuales, por desgracia para el mundo, no para México, para el mundo gana Donald Trump. Es la única economía importante donde esta corriente aislacionista gana. Afortunadamente en Francia es derrotada, en otros lugares es derrotada, pero en fin, repito, insisto, me parece fundamental la contundencia de la declaración de las economías del mundo vis a vis al aislacionismo de Trump, ¿no? En ese sentido, creo que es una reunión que trascenderá en el tiempo, precisamente por eso, ¿no? Entonces, es esa parte. Luego ya el detalle de Trump México, Trump Putin, etcétera. Eso hablaremos ahorita. Me parecen ¿no? más anecdóticos. Pero finalmente es lo que se lleva la atención de la cumbre, porque era previsible, ¿no? Que pues una inmensa mayoría de los integrantes del G20 pues apoyaran una declaración como la que se dio, con dos ejes básicamente que ya se veían venir, el de libre comercio y el que tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo queda entonces Trump? ¿Cómo queda Estados Unidos? ¿Y cómo quedan los esfuerzos internacionales por impulsar ambos temas, Macario? Bueno, yo creo que lo que es más importante es que ahora es totalmente evidente el intento de suicidio de parte de los estadounidenses al elegir a este personaje, porque como bien decías hace un momento, no está Estados Unidos en decadencia como economía, como potencia, y sin embargo están optando por dejar el liderazgo internacional a nadie, porque en este momento no hay ningún país que pueda ocupar ese espacio. Muchas personas hablan de China, pero yo creo que fundamentalmente porque no conocen China o porque no han visto cómo está el sistema financiero de ese país o el esquema político chino. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sustituir a Estados Unidos en el liderazgo global, mucho menos Rusia, ¿no? Rusia tiene un Producto Interno Bruto del tamaño de México. Es un buen Producto Interno Bruto, no malo, pero no da para potencia, no da para potencia y mucho menos para ser líder mundial. Entonces, me parece que esto hace muy evidente que Estados Unidos no sabe bien qué hacer. Eligieron a esta persona, este personaje. Yo creo que las fotos son extraordinariamente ilustrativas de él sentado viendo al infinito mientras los demás platican y se organizan e intentan llegar a acuerdos, y pues se le hizo muy evidente también al señor Trump cómo él está fuera de la discusión global. Un par de días antes o el día anterior el primer ministro japonés firmó con la Unión Europea acuerdos para promover tanto el libre comercio como para fortalecer el Acuerdo de París en cambio climático. Entonces, bueno, pues se quedan totalmente aislados y lo único que creo que se le ocurrió hacer fue ponerse a platicar con el señor Putin 2 horas y de ahí sacar unas conclusiones rarísimas, ¿no? Por ejemplo, que iba a haber un acuerdo para trabajar la ciberseguridad entre los dos países, algo que nadie en su sano juicio hubiera imaginado jamás. Ya se echó para atrás. Inmediatamente, ¿no? En el transcurso de unas pocas horas, el mismo señor Trump dijo, bueno, pero lo que dije que iba yo a hacer, pues en realidad no es así, sino que es distinto. O sea, no tiene la más remota idea de lo que está pasando. Y sí es un peligro global, porque estamos hablando de la economía más grande del mundo, del ejército más grande del mundo por mucho, y tenerlo en manos de este personaje cuya gran preocupación es qué es lo que los demás piensan de él. Pues sí es un problema. Hay un vacío internacional en cuanto a un liderazgo, en cuanto a la fuerza que debe tener el líder de la economía más importante del mundo. ¿Y eso qué representa? Y militar, por supuesto. Y yo diría, en cierto sentido, ideológica. Es decir,
La razón por la cual nadie puede sustituir a Estados Unidos es que nadie mezcle esas tres cosas. China será una muy potente economía con armas nucleares, Rusia tendrá armas nucleares y nada más. Alemania será una potente economía, pero no tiene armas nucleares, será una democracia liberal, pero no tiene armas nucleares. En fin, el único país de Occidente que tenía esos tres componentes que en principio defendía los valores de la democracia liberal, en principio defendía también un cierto proyecto económico, en principio tenía la capacidad de actuar militarmente en cualquier parte del mundo y tenía una economía, bueno, enorme. Pues y habían ganado todo, es decir, que es bien interesante porque Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial tarde para ganar. En ese triunfo le quita a Gran Bretaña el liderazgo global, gana la Segunda Guerra Mundial y se deshace por completo de los totalitarismos fascistas, gana frente a la Unión Soviética la Guerra Fría y se deshace del totalitarismo comunista. O sea, ya habían ganado todo. Ya nada más era Pues nada más les faltaba ganarse a sí mismos, ¿no? Y se destruyen solitos. Es una maravilla. Cuando no hay un enemigo enfrente, pues uno busca cómo destrozarse solito, yo creo, ¿no? Yo creo que sigue siendo la potencia mundial que es y ha sido. Y su importancia se refleja en muchísimas cosas. O sea, el mundo está esperando la vuelta al crecimiento económico de los Estados Unidos. Las tasas de interés finalmente las sigue fijando, nos guste o no, la Fed, no nadie. ¿No? O sea, digo, es una economía de un tamaño enorme. Estamos hablando de 4 años. Ojalá la idiocia americana dure solo, no se repita en la siguiente, ¿no? Estamos hablando de un momento realmente, es un momento extraño incluso en la democracia americana y en la manera como la democracia americana ha funcionado, o sea, este outlier que llega, ajeno al sistema que se impone, no gana la mayoría de los votos, este colegio electoral que es el que finalmente lo pone en el poder, etcétera. Es una rareza. Entonces, yo digo que los Estados Unidos siguen siendo la potencia del mundo, siguen teniendo todo lo que dijimos todos, el ejército más grande, la economía más poderosa, etcétera, ¿no? Y un sistema democrático que probó que funciona precisamente hasta en esta rareza, ¿no? Y estamos viendo, por otro lado, cómo las instituciones americanas mismas son las que están acotando a este sujeto, ¿no? O sea, estamos viendo cómo la posibilidad de impeachment, ¿cómo se llama? De desafuero, ahí está, como el FBI, o sea, la independencia del Poder Judicial y de su mano, que es el FBI, pues está trabajando y estamos viendo que lo que puede hacer es muy limitado, no le ha salido nada todavía. Todo el mundo sigue esperando, por cierto, los mercados en primer lugar, su reforma fiscal. No hay plan fiscal. Todavía no se ve, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos juzgar un momento en nuestra historia larga, de larga duración, que son, pues no 4 años, ¿no? Estoy de acuerdo. Vamos a verlo. Pero ¿no? el problema es ¿no? qué daño puede hacer. Yo coincido que esa es la descripción de Estados Unidos. El problema es el gobierno actual de Estados Unidos y en particular más que el gobierno, porque el gobierno no es homogéneo y hay contrapesos, Trump. ¿Qué tanto daño puede hacer Trump en 4 años? Pues ya se salió del Acuerdo de París. Yo creo que puede hacer mucho daño en 4 años. Y 4 años para ciertos problemas es un chorro de tiempo. Tal vez dentro de 500 años, cuando se estudie la presidencia de Trump, pues no importe mucho la presidencia de Trump en vista a Estados Unidos en 500 años. Pero para nuestra generación y la que viene, yo creo que sí el impacto podría ser significativo. Porque que le salga mal todo, que existan esos contrapesos, puede llevar a un mayor deterioro de ese sistema político. O sea, no necesariamente es un sistema que lo va a aguantar y va a salir bien librado de esto. Si hay un escenario, creo yo, en el que todo le sale mal, y eso es una mala noticia para Estados Unidos y el mundo. Y ya ni hablemos de un escenario donde todo le sale bien, que sería desastroso para México, bueno, por lo menos. Hay una parte peligrosa, perdón, Macario, que es que le salga bien algo, ¿no? O sea, que cerca de la elección la economía se empiece a recuperar, que es muy probable. O sea, realmente, en términos así muy de corto plazo, quizás llegamos a la siguiente elección con un crecimiento económico ya razonable, ya suelto, ya sin la intervención monetaria de los países, porque ya no es necesario. La economía americana no está tan mal, ahí va,
¿no? Acaban de salir cifras espectaculares de empleo, etcétera. No. El riesgo es que le vaya bien y nos tengamos que echar 8 años, ¿no? Pero yo confío mucho. Irle bien? Irle bien significaría que algunas de sus propuestas empezaran a cuajar. Por ejemplo, que en el caso del asunto de salud, lograra tener una ley más o menos razonable y que fuera aprobada, que lograra bajar los impuestos como quiere. Estas dos cosas tendrían un efecto de corto plazo importante en términos de crecimiento económico, pueden tener un gran daño de mediano plazo, pero en el corto plazo pues nadie se da cuenta. Regular. Y él nada más tiene corto plazo, ¿no? O sea, no tiene para qué preocuparse de los demás. Pero su partido sí tiene mediano y largo plazo. Sí, los partidos políticos viven para las elecciones. Entonces, su gran preocupación ahorita de todos es la próxima elección, que es también 2018, igual que nosotros, nada más que para ellos es solo intermedia. Y entonces los legisladores están preocupados de saber si el señor Trump va a ser un activo o un pasivo en esa elección. Si sus ideas empiezan a funcionar, le aprueban la reforma de salud y la de fiscal, pues entonces se vuelve un activo. Y entonces pueden ganar la elección próxima o sobrevivir a ella. Y el señor puede efectivamente ganar la siguiente elección en 2020 y nos echamos 8 años con él. Pero más que eso, creo que efectivamente el daño que está causando a largo plazo puede ser relevante. No hay muchas referencias históricas como para agarrarse. Yo la que me parece que podría pues usarse como referencia es Nerón o Calígula, que son muy malos emperadores romanos y sin embargo menos de 100 años después tienes una camada de extraordinarios emperadores que llevan a Roma todavía a ser el gran imperio. El momento más grande de Roma ocurre años después de Nerón y Calígula, así que igual sobreviven a Trump. Igual en 100 años tendremos grandes líderes que necesitan. Claro, eso ya no le toca a Javier, ¿no? Sí. Javier, a lo mejor sí, con un poquito de redondear rápidamente. Sí, creo eso. Yo tengo una enorme confianza en el aparato institucional americano. Es un aparato complejo, denso, rico, que funciona, ¿no? Y lo estamos viendo, estamos viendo cómo está acotando, está poniéndole contrapeso a las cosas, está funcionando, ¿no? Lo grave es que dejara de funcionar, ¿no? Sí. O sea, que la arrolle. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos para concluir el tema y seguir con los demás temas de la semana. Volvemos aquí en Foro TV a Es la Hora de Opinar. Regresamos a Es la Hora de Opinar y continuamos para concluir este primer tema de la semana, los saldos de la reunión del G20 en materia global y también los saldos para México. Javier, hablábamos de Trump, de las estructuras internas estadounidenses, de los pesos y contrapesos y el efecto que podrían tener en el futuro cercano, ¿no? En su presidencia. Yo coincido con Ulises, creo que efectivamente el sistema estadounidense es un sistema muy bien diseñado para tener pesos y contrapesos entre poderes y dentro de poderes, además de pesos y contrapesos ajenos a los tres poderes. O sea, la verdad, sí, en 200 años ha funcionado bastante bien y está muy bien pensado y diseñado, pero el argumento se ha hecho, y creo que con algo de credibilidad, de que se les pasó la mano en años recientes y que esos pesos y contrapesos han generado la sensación en la ciudadanía que ha llevado a un parálisis y que como resultado de esos pesos y contrapesos nadie hace nada y Washington es un pantano en donde todo se atora y se atasca. Entonces creo que hay una posible lectura de que si esos pesos y contrapesos detienen efectivamente a Trump, la lectura por un sector del electorado es la culpa del sistema. No es el fracaso de Trump, sino es la culpa de un sistema que a la hora de la hora, más que pesos y contrapesos, son élites que solamente defienden sus intereses y eso hay que tumbar eso. Entonces, creo que podría haber una fuerte reacción dentro de 4 años si fracasa Trump y podría llevar a una mayor movilización populista en contra del sistema de excesivos pesos y contrapesos que no permiten al presidente hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hay que recordar que Obama hizo lo mismo. Sí. Es decir, cuando Obama es candidato la primera vez, acusa a Washington de que las cosas no funcionan porque los políticos están en su dinámica y no hacen caso a nadie. Es decir, el mismo fenómeno que hoy utilizó Donald Trump. Y lo interesante es que durante los 8 años de Obama, ninguno de los dos partidos logra salirse de esa discusión, al extremo de que la candidata del Partido Demócrata pues es el mejor ejemplo de estancamiento, ¿no? Es decir, es muy fácil vender en Estados Unidos la idea de que Hillary representa el pantano. Entonces, pues por eso no podía ganar. Y los republicanos no tuvieron candidato.
Y entonces, esa es la razón por la que llegó Donald Trump. Los republicanos no tenían un candidato decente. Yo quisiera saber hoy quién podría ser candidato en 2020. Los demócratas no tienen a nadie, están discutiendo entre dos viejitos, están viendo si Bernie Sanders o si jalan a la señora Elizabeth Warren, que son también un gran ejemplo de lo que los estadounidenses detestan, y no habría manera que pudieran ganar. Los republicanos no tienen un líder en este momento que pudiera pues medio pararse enfrente de Trump o tratar de encauzar las cosas en el Congreso. Entonces la situación es bastante más profunda de lo que parece. Donald Trump es pues, una tragedia, como todos sabemos, pero es un síntoma de algo, no Exacto. es que él causó el problema. Totalmente. Si eligieron a este orangután es por algo, es decir, no había muchas opciones. Que ahí sigue. Y ese problema no se ha resuelto, yo esperaría que se resolviera. ¿Y ¿no? entonces de dónde debe salir la solución si los partidos ya están agotados en ese sentido? Los partidos están agotados, fue coyuntural, creo yo, es un fenómeno. Aquí lo interesante es que efectivamente el gran, digamos, el atributo, lo que lleva a Trump al poder es que sí miró hacia un electorado que de alguna manera el desarrollo de las políticas públicas americanas habían descuidado. O sea, había mucha atención a minorías, a marginales, a una serie de cosas, ¿no?, derivadas desde el movimiento de los derechos civiles, y genera una cosa. Y el hombre blanco, el blanco de Iowa, poco educado, etcétera, se les había olvidado, ¿no? Y como generación de políticas públicas específicas, ¿no? Y ahí está, y ahí es donde se cuela Donald Trump, ¿no? O sea, entonces sí, ¿cómo va a recuperar? Y es un discurso que puede ser un cambio radical en los Estados Unidos, volver, que cambie este desarrollo de políticas públicas hacia los márgenes, ¿no? Y él llama a este electorado mayoritario y lo mueve, y lo promueve, y lo lleva a votar, ¿no? Eso es el gran cambio, y sí significa un gran cambio en el caso de Donald Trump. Y efectivamente, pues estamos viendo que estas políticas, digamos, de los márgenes, o no márgenes, pero sí hacia los extremos, pues se las está promoviendo. Parte de ello es la actitud hacia México, ¿no? Es el caso específico de este tipo de políticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el éxito de Donald Trump? Mantener a este electorado blanco, el éxito electoral, quiero decir, este electorado blanco pues, animado y contento con él. Que hasta hoy lo ha logrado. Y hasta Es hoy decir, claro. Sigue manteniendo a 80% de los que votaron por él con él. Siguen con él. Si ¿no? perdiera ese 80%, si se reduce al 60%, lo corren, Sí, claro. corren. Sí, todo el mundo está esperando que pierda los votos, pero no los pierde. Y aquí entra México, porque para ese electorado es muy importante hablar del muro, de que lo va a pagar a México, de que va a renegociar completamente el Tratado de Libre Comercio, se va a salir, y de que va a expulsar a los bad hombres. O sea, ahí es donde entramos en problemas, porque si efectivamente es fundamental retener a ese electorado, la manera en que primero lo sedujo y que hasta ahora lo ha mantenido en buena parte, no solo, es con este discurso, llamémosle, anti-México y anti-mexicanos. Entonces ahí es donde estamos atorados. No es una lógica económica, no hay una racionalidad técnica detrás de la propuesta de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Por eso estamos teniendo problemas de renegociarlo. No hay un tema en la mesa. El problema que tenemos es un personaje que lo usa por motivos político-electorales, y por lo tanto no hay nada que renegociar en la mesa hoy por hoy. Hay una solución fácil. lo deje tal cual. No cambiamos nada y le cambiamos el título, y ahora se va a llamar el Trump Trade Agreement. Y él va a ser feliz, mano. Ya. Fair Ojalá, ojalá. Trump Fair Trade Agreement. Ándale. Ojalá. Esa es una No, posibilidad. no, es que en serio. No, yo pienso que está sale lejos fácil de así. ser esa la posibilidad real, y espero que no lo sea, ¿no? A ver, pero al final este electorado blanco, y como sea, lo que quiere es empleo, y lo que quiere es una mejoría económica, ¿no? Yo no coincido con eso. Yo también no creo que sea solamente un tema económico. Nadie tiene una sola motivación. tema económico. Pero lo que quiero decir, si vendiste la idea de que América va a crecer y va a ser tal, etcétera, y que cerrando te va a haber más empleo para los americanos, y eso no ocurre, pues sí le va a costar trabajo. Pero no ocurre dentro de 8 argumento, años. ¿no? Sí. No ocurre en Y se darán cuenta el dentro de peligro es que 12. ocurra. El peligro es que ocurra, insisto, o sea, ok. que la economía se recupere, y entonces ahí puede empieza ocurrir a tener... Que la economía se recupere. Y que Ya se está en refleje, proceso de que se refleje en No. lo que quieren Es que son la varias población cosas blanca, es que distintas. ese es el A ver, punto. La economía de Estados Unidos puede crecer Sí, 2% anual sin problema. Puede crecer más de 2%, quién sabe. Él ofreció más de 2, y eso es lo que no está fácil de lograr, y mucho menos si pone el muro.
porque si quieres crecer más del 2% necesitas mano de obra que no tienes y aquí estamos los que podemos ir a trabajar allá, así que se le complicaría. Segundo, estos blancos que podrían estar en problemas, que yo digo no es de empleo, en realidad las industrias que están en esa región no son recuperables ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces jamás podría cumplirles eso específicamente. A ellos. A ellos en particular. Hay un problema mayúsculo en toda esa zona que es la que hizo el gran cambio de votación, que es desde los Apalaches hasta Maine, toda la zona noreste, donde tenemos, o ellos tienen, una tragedia en materia de adicciones. La mortalidad por sobredosis de heroína o de opiáceos en general en esa región es de 50 por cada 100,000 habitantes, más del doble de la mortalidad que tenemos en México por homicidios. Entonces, por eso cuando él dice voy a poner un muro con México, pues ganó tantos votos, porque hay gente que cree que esa es heroína mexicana, en realidad no lo es, en realidad son medicinas de receta de médicos, pero pues es difícil hablar estas cosas. Yo creo que la gran preocupación de los blancos, yo coincido con Ulises, hay una preocupación de ese grupo en particular, no es por dinero, es por posición social. En Estados Unidos dicen es un problema de dignidad, así es como ellos lo han estado analizando. Yo creo que la palabra correcta es estatus, pero ese es el problema. Ellos eran todo en ese lugar y ahora ya hay de todo ahí, hay hasta mexicanos y eso los pone nerviosos y eso no lo va a resolver Trump ni ahorita ni nunca. Eso no se puede cambiar. No. Yo creo que no. Sin embargo, sí tiene un discurso nativista. Peligroso, odioso, más para México, y que genera violencia. Que puede generar mucha violencia. Por lo pronto está generando un ambiente muy poco atractivo para cualquier migrante. Vimos su discurso ahora en Polonia, justo antes del G20, que repite, dentro de un aparente discurso pro-occidente, repite un discurso nacionalista, nativista. En fin, yo sí veo un escenario donde eso se incrementa si todo lo demás le sale mal, ¿no? Y eso también sería un problema. Es decir, efectivamente creo que por donde lo veas es una mala noticia para Estados Unidos, para el mundo y para México, ¿no? Entonces no hay posibilidades de buenas noticias. No, bueno, sí hay. Curiosamente, el Tratado de Libre Comercio, de repente, o esto es lo que se empieza a decir, de repente se vuelve la única la posible victoria en el corto plazo para Trump. En una de esas no sale lo de la reforma al sistema de salud, en una de esas no logran bajar los impuestos, no arranca el programa de construcción de infraestructura y lo único que puede resolver este año es el Tratado de Libre Comercio, haciéndole pequeños ajustes, tal vez, porque es la única manera de hacerlo, con Canadá y con México. Y entonces en una de esas sale algo razonable. Pero el problema es que él lo vendió por sus resultados. De acuerdo. O sea, lo definió a partir del déficit, ¿no? Sí. Ese déficit no tiene seguirá nada que ver creciendo con o sin Tratado de Libre Comercio. Importa, porque él define la realidad todos los días en Como él Twitter. quiere, sí, Entonces, está bien. mira, fue una tragedia su visita en G20 y lo que él estaba poniendo en Twitter es que fue una maravilla y que eso de dejar a su hija sentada con los jefes de Estado es algo perfectamente normal. Si uno cualquier día vemos que el señor Macron lleva a sus niñitos. Y su prensa lo respalda, es decir, porque no solamente está polarizado los partidos políticos, sino los medios de comunicación. Entonces, un importante sector, que es su sector del electorado, lo que escucha no solamente es lee los tweets de Trump, sino que ve a Fox y lee Breitbart Pero entonces News. es una situación que no se va a mover, porque su electorado lo respalda, su prensa lo respalda y el resto no lo respalda. Es como todavía estar trabado. lo respalda. Yo subrayaría el todavía lo respalda. Todos ¿no? estamos en el todavía. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Es como una esperanza eso. Sí, pues quizás no. Un deseo. Es tratar de interpretar una dinámica social. ¿Cuánto tiempo van a aguantar los que votaron por él sin resultados? A pesar de todo lo que les está diciendo, pues ya van a ser 6 meses, ¿no? La próxima semana cumple 6 meses en el poder y no hay nada. Es como el efecto Trump en la bolsa. O sea, la bolsa americana sigue allá arriba y todos los indicadores son que está carísima, pero sigue allá arriba. Está esperando. Porque ahí la dejó, ¿no? Sigue esperando a ver si la reforma esta, Pero en octubre se cae, ¿no? acuérdate que en octubre se caen las bolsas, las hojitas de los árboles. Octubre así es. Ahora, hay que tocar también el tema de la reunión de Enrique Peña Nieto con Donald Trump, ¿no? Una reunión que primero fue muy esperada, luego el secretario de Relaciones Exteriores dijo, pues no hay que generar muchas expectativas, son 30 minutos en donde
pues no se van a tratar. Yo sí escuché el temas a murmullo fondo, famoso, ¿no? En lo que Y el luego vino presidente llama el murmullo, ¿no? que era algo que todo el mundo esperaba, ¿no? Digo, para el público, por si no sabe, una periodista le pregunta el grito a gritos a Trump, Ya había ¿quién va a terminado pagar? prácticamente la conferencia. Sí, que va a trabajar y dijo ahí vagamente, absolutely, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Que lo Sí, va a pagar el ¿no? muro. Sí, va a Que pagar sí el muro. va a pagar no, el ¿no? muro. Pero a mí me parece que el no escuchar fue una buena decisión ¿Sí? del señor Peña. Sí, yo creo que escuchó perfectamente, se hizo tarugo e hizo bien. El colega de ustedes de esta mesa, el Güero, lo había dicho en varias ocasiones. Esta es la mejor reunión posible entre Peña y Trump. No puede haber una reunión de visita de Estado porque sería una tragedia. Y aquí, entre tantos, pues se va diluyendo el asunto. Platicamos 10 minutos y Al vámonos. final se queda en la anécdota. Yo creo que estuvo bastante bien. No se puede lograr mucho. Digo, muchas personas lo que esperarían es que se parara ahí Peña y le empezara a gritar a Trump y lo golpeara. ¿no? Los empujones. Pero, pues, La dignidad, que exprese la dignidad exacto. arrollada. Eso es justamente de lo que él vive, ¿no? O sea, ese personaje vive de la atención. Mientras menos atención le des, más mejor. Entonces, ¿De qué sirven? ¿Cuánto valen estas reuniones? A ver, cualquier reunión cara a cara de dos jefes de Estado es muy importante. Ahora, se vuelven más o menos importante en función del perfil de los jefes de Estado y de los temas a discutir. Hay ciertos perfiles de ciertos jefes de Estado que hacen menos relevantes esas reuniones. Hay otras, si es un perfil de jefe de Estado que se mete a los detalles, que le encanta la política pública, que está encima de los temas y que además le gusta el diálogo, y tienes a dos jefes de Estado así y es un tema de esa naturaleza, pues son una maravilla esas reuniones. Y en este También caso, hay la dimensión emocional de conectar emocionalmente con la persona, y eso es importante porque en su momento, si haces esa conexión, aunque no resuelvas nada, en su momento, a la hora de que tengas que llamar por teléfono porque hay una emergencia, el hecho de que hayas hecho esa conexión humana, llamémosle, se vuelve valioso. Entonces, siempre son importantes. Ahora, dado el perfil de Trump, yo creo que no había nada que ganar y nada que hacer. Y dado había que los no meter la pata, antecedentes, ¿no? Sí, había que no meter la pata, esperar que esto fuera un pie de página del G20, que lo fue, y qué bueno. El trabajo, insisto, se hace en el caso de Trump, se hace a un segundo nivel, con el miedo de que luego Trump haga lo que haga. Pero entonces, ¿era necesaria una reunión así? Sí, porque si no, cualquier día venía. Güey. O sea, el chiste de esta reunión era... ya cumplir. Ya nos vimos. Ya. La próxima reunión de Trump, si ocurre, será con el siguiente presidente de México. Y eso, pues a ver si Trump todavía sigue y demás. Ya la libró. Y salió Ya, bien, o Peña sea, no vuelve a agarrar el tocaron teléfono. los temas que había que tocar, Sí, se vámonos. reunieron, en fin. No, y se fijó más o menos alguna idea de la agenda de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, al final la Que eso es comunicación bien oficial quedó importante, claro que cuáles fueron los Y temas. hablaron de labor, de trabajo, que eso es crucial en la negociación del Tratado de Libre Comercio, propiedad intelectual. Es decir, hay saldos que tienen que arreglarse el Tratado de Libre Comercio y que espero que ya apáguenle al tuit de Trump, esperemos que no estorbe. Y esperemos que las negociaciones directas, que empiezan creo que en agosto. Ahora sería bueno saber pero ¿con quién? ¿no? ¿Sí nos dijo con quién? Porque seguimos en la duda No de si sabemos. va a ser con Ross o va a ser con Leitziger. No. O ¿Y en qué cualquier tanto se va a caso se meter nos Navarro mete y Peter Kushner? Navarro, ya se hizo un drama. Entonces, no sé, eso por ejemplo, no sé si ya lo acordaron. Porque... Pero ahí yo creo que lo relevante es el mecanismo que se decida, ¿no? Porque como se hizo el tratado en su momento, ¿no? Fue espectacular, fue incorporar realmente a los actores económicos, el famoso cuarto de al lado, que estabas aquí Literalmente negociando al lado. con él, y al lado estaban los que iban a ser afectados por ese tipo de medidas y una dinámica de consulta permanente durante el tratado, o personas muy talentosas al frente de la negociación del detalle del tratado, que eso es lo que importa, ¿no? Entonces yo confío, finalmente los que se verían gravemente afectados de un tratado mal negociado no somos solo nosotros, también son los intereses económicos de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y ojalá, si ellos intervienen, si hay una manera de hacer esta negociación con esta, digamos, participación colectiva, creo que llegaremos a un buen tratado que requiere actualizarse, es imposible no hacerlo. Yo creo que el problema es, por un lado, el caos. Hoy por hoy no hay un liderazgo del otro lado. Dos, no hay temas del otro lado. Tres, hay prisa, a diferencia de 93-94. Es decir, aquí sí se quiere hacer esto para diciembre.
Sería desastroso. Entre más prisa hay, menos probable sea que se organicen del otro lado, que surja ese liderazgo del otro lado, que los intereses del sector privado del otro lado se organicen y participen, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí veo como un escenario muy probable que se posponga hasta 2019. O que se alargue la negociación. Sí, yo creo que eso va a ocurrir. Posponga, Nadie que se tiene alargue. prisa ya en este momento. Digo, si alguien tiene prisa está equivocado. Yo creo que se va a ir. Vamos a negociar lo que se pueda y cuando llegue el nuevo gobierno, porque acuérdense, en México no cambia el presidente solamente, que en el caso de esto es absolutamente irrelevante. Cambia el Congreso, Sí. que es el que tiene que aprobar este acuerdo. Entonces, probablemente esto se posponga, se vuelva a negociar en 2019 o se retome la negociación en otra dinámica. Vamos a ver, igual esto ahí se va yendo. Pero las negociaciones fabulosas de 1992, como las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, esas no volverán. Y tampoco volverá este bloque, así es que vamos De a hacer nuestro una lado pausa. sí, a que quede claro. Creo que de nuestro nosotros lado estamos tenemos- muy bien sí. preparados. Pero aquí les con suena gente de bachata. Muy primer preparados, nivel. muy preparados. El problema es del otro lado. Sí. Fíjate. Pero no sé, me enseñaron en la escuela, yo fui a ciencias políticas, ¿no? Que el sector público, el sector privado americano tiene influencia en ese gobierno o no. Mucha. Entonces esperemos que se muevan, se movilicen y lo hagan negociar bien, ¿no? Pero ellos tampoco saben si ir a hablar con Ross, ir a hablar con Tillerson, si ir a hablar Pero con ellos- Lighthizer, si ir a hablar con Navarro. Pero ellos mueven el billete de la reelección, así que no importa. Yo creo que en ellos confiamos, la verdad. Para que pongan en ojo. nuestros negociadores y en el sector Y privado. gobernadores de estados también, algunos. y diputados y senadores de estados importantes para el Telecán. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a analizar los retos que enfrenta la posible creación de un frente nacional, un frente amplio opositor encabezado por el PAN y el PRD de cara a las próximas elecciones del 2018. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. El debate político de las últimas semanas ha estado marcado por el anuncio de los presidentes del PAN y el PRD para construir un frente amplio opositor de cara a las elecciones del 2018. Según se presenta, el Frente Amplio no es una maniobra oportunista, sino una respuesta al sistema electoral agotado. Desde su anuncio se ha especulado cómo podría funcionar esta alianza entre la izquierda y la derecha y sobre todo quién podría ser el candidato presidencial. La semana pasada surgieron más rumores cuando los líderes de las corrientes del PRD se reunieron con el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien no tardó en desmentir su posible candidatura. Sin duda, la cantidad de corrientes al interior del PAN y del PRD con distintas aspiraciones será un fuerte obstáculo para elegir un candidato y para concretar este Frente Amplio. Ulises, ¿cómo ves el...? Pues mira, quiero señalar un fenómeno interesantísimo que ocurre pocas veces. La pregunta que hicimos en mayo Sí. de qué también le parece a usted que el PAN y el PRD formen un frente amplio opositor el próximo año para la elección presidencial, el 26% dijo muy bien, bien, y el 58% dijo mal, muy mal. Repetimos la pregunta después de las elecciones de junio, del 4 de junio, y ahora me parece muy bien y bien al 45% y muy mal al 35%. Es un cambio de opinión espectacular. Ocurre pocas veces, debo decirle. Los cambios de la opinión pública es como un elefante medio, ¿no? ¿Cómo se llama? Reumático, ¿no? Tarda en dar la vuelta, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí está, es un cambio espectacular y lo que está en medio es precisamente las elecciones básicamente creo yo la del Estado de México, que sí fue espectacular. Si de repente aparece y resulta que el PRI pues todavía se le mueve la patita, ¿no? O sea, ¡ay! Ahí está y ¡bum! Sale, ¿no? Y entonces la opinión pública que mayoritariamente, sobre todo debo decir, esto son encuestas telefónicas, pues, también, Eso es importante. es muy importante. Si esta opinión pública rápidamente dice, oh my God, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a tener cuidado y entonces se revierte, se va al revés la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan evidente? Porque aquellos que les preguntaste por qué le parece bien una alianza de este tipo, pues el 37% te contesta pues, para sacar al PRI o para evitar que el PRI gane, ¿no? O sea, entonces es muy claro que esta idea de la coalición, de la posible unión del PAN y el PRD en las elecciones futuras,
como ocurrió en los estados. En los estados fue muy exitosa esta unión, esta alianza. Pues en fin, la gente cambió totalmente la opinión al respecto de las personas porque vieron pues el riesgo de que el PRI ganara, porque como tú sabes, entre el 65, 60, 70% de los mexicanos no quieren que el PRI repita Ahora, ¿es solo una alianza anti-PRI o una alianza anti-PRI, anti-Morena, anti-López Obrador? Porque ya ahí la cosa Bueno, depende. va cambiando, ¿no? Yo creo que depende a quién le preguntes cuál sea la idea. A mí me parece que lo que vamos a tener en 2018 es una elección en 3 montoncitos. El PRI de los 70, que es Morena, el PRI de los 90, que es el PRI, y otra cosa en donde obligadamente tiene que estar el PAN. En este momento, medido como partidos políticos, Acción Nacional está arriba de los demás. Medido como candidatos, indudablemente Andrés Manuel está arriba de los demás, es un personaje extraordinariamente conocido. ¿Qué va a pasar en 2018? No tengo idea. Yo creo que el PRD le urge la alianza para poder sobrevivir. Si quieren medio competir en el DF, necesitan apoyarse en alguien, ellos solitos no le van a ganar a Morena. Y fuera del DF, pues no veo ya en dónde puedan tener suficiente voto ellos. Entonces, para el PRD sí es muy importante la alianza. Para el PAN ayuda, pero no la necesitan estrictamente hablando. Es decir, si uno ve los datos todavía hoy de las encuestas, Acción Nacional Porque sería la primera fácilmente fuerza en función de las preferencias hoy. Y el otro gran competidor, que es Morena, también va solo prácticamente. Dicen que llevan al PT, pero es como si fueran solos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está la discusión. El tema de izquierdas y derechas a mí me parece irrelevante. Realmente depende mucho de lo que tú acabas de preguntar. Si la alianza es para construir una nueva estructura política, debido a que la que llevamos los últimos 20 años, desde 97 que entramos a la democracia hasta hoy, está agotada, pues tendría sentido la alianza. Si no es para eso, si no nada más es para ganar, pues para mí no tiene sentido la alianza y es preferible, creo yo, que el PAN vaya solo. Ya si gana o no, pues es cosa de ellos. Pero una alianza nada más para ganarle al PRI o para evitar que gane Morena de parte de PAN y PRD, yo creo que la ciudadanía no lo va a ver bien, ¿eh? Y esto, y se ve esto, yo sí la veo como una alianza nada más para ganar. ¿Tú percibes una base para crear mí, algo más? Yo creo más que allá? hay distintas perspectivas, y creo que sería injusto descalificar cualquiera. No de se ellas, descalifica, pero sí se cuestiona, ¿no? Bueno, yo creo que hay 3 preguntas. Uno, si es deseable o no. Deseable para el sistema político mexicano. Yo creo que sí. 2, si es, vamos a suponer que es deseable, si es viable, es decir, si es posible armarla y por lo tanto cómo sería eso. Y finalmente, si es deseable y es viable, si sería eficaz, si puede ganar. Y yo la verdad tengo dudas respecto a esas 3 cosas. Y empiezo por la última, por la eficacia. Para mí se vuelve muy difícil pensar que a un típico votante del PRD, que toda su vida ha votado por el PRD, que para efectos prácticos, por lo menos para la mitad de ellos, significa haber votado por López Obrador, que le diga, ¿sabes qué? Ahora vas a votar por Margarita Zavala en contra de López Obrador. Se habla de la eficacia de esas alianzas a nivel estatal, pero es radicalmente distinto votar por un candidato panista, si eres perredista, en contra del PRI, que votar por un candidato panista en contra del candidato por el que siempre has votado, que es López Obrador, para la presidencia. La respuesta a ese argumento, pero no va a ser Margarita Zavala. Va a ser un gran candidato ciudadano independiente. Entonces ahí el problema se vuelve pues muy poco viable. Y la dificultad de armar esa alianza entonces se vuelve, bueno, ¿quién es el candidato? Me cuesta mucho trabajo pensar que el PAN, teniendo la delantera clara, la genuina probabilidad de ganar la elección solito en 2018, sacrifique todo por darle la candidatura a un ciudadano. Pero igual sí se logra. Y además está el programa, que mucha gente lo minimiza. Cosa que a mí creo que es un error minimizar el tema del programa. Y ya la deseabilidad, si quieren lo dejo para después, pero también yo tengo problemas de si es deseable o no. Una ligera acotación, y es que hay un PRD grande en el Estado de México. Sí. Y eso fue lo que apareció, o sea, un 19%, es una cantidad importante de votos, y dio la cara a un posible candidato, ¿no? Que es Cepeda, ¿no? Entonces, ese es algo, ¿no? Ahí está. Pero el dilema de un elector PRD en ese momento, si se mantuvo en el PRD y no se ha ido con López Obrador, su dilema es PRI no PRI. Así es. ¿No? Entonces está PRI no PRI y tengo 2 opciones, ¿no? Tengo la opción López Obrador
repito, con quien ya no se fue, porque si se mantuvo como votante del PRD, ¿no? Si no hay alianza PRD-Morena, que tampoco hay que descartarla todavía, ¿no? Y entonces, pues ese obviamente que votaría PAN, porque el motivador fundamental es PRI, no PRI, ¿no? El supuesto ahí es que el PRI va a ser el contendiente a derrotar en 2018. Yo Los creo dos. que es una premisa... Son los dos. Ese es el O sea, PRI tú arrancas con o tres, López Obrador, ¿no? Tú O sea, arrancas con tres que después evidentemente se harán dos, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero ese proceso es el mismo al que él se refiere. Tu votante del PRD, si realmente quiere a López, ya se fue a Morena. No. Sí, claro que sí. Claro que sí, en el Estado de México se vio con toda sea, claridad, ya, pero ver, también en 2016 y en 2015, el votante del PRD que sigue votando PRD es porque no se va a ir con López. O sea, ¿quieres no estoy decir de que ya acuerdo. no va a haber una sangría No, ya perredista no, ya hacia se López fueron. Obrador? Ya se fueron los que se tenían. Yo pienso que sí. Si efectivamente se cae el PRI, y vamos a suponer que es Margarita Zavala, quien hoy por hoy encabeza las encuestas. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que el típico votante que ha votado por el PRD toda su vida, ¿va a votar por Margarita Zavala de Sí, eso es Calderón? lo que acabas de decir hace ratito, para no Sí, repetirlo. sí. Deja ponerlo de esta manera. Lo que tú tienes hoy es que Morena cosecha votantes priistas más que perredistas. Y ese fenómeno puede seguir ocurriendo. Tu preocupación por qué va a ser un votante, si va a votar por la alianza PAN-PRD o va a votar por Morena, depende de si estos votantes se han mantenido en el PRD o no. Si se han mantenido en el PRD durante 3 años que ya ha habido elecciones, ahí van a seguir. Pero- y tu preocupación es innecesaria. Deja que se preocupen ellos. Déjame preguntarte por qué piensas que el mantenerte en el PRD en una elección local significa que te vas a mantener en el PRD en una elección tuviste- presidencial ya tu- nacional. ya tuviste Yo federal también. entiendo perfecto que alguien pueda votar por un candidato panista en un estado si era un votante PRD. Me cuesta más trabajo en una elección federal cuando el Ya candidato es hubo López federal Obrador. en 2015. No, con el Pero candidato no una presidencial. presidencial. No, yo con está López bien, Obrador como está bien, candidato. Pero yo creo que se están imaginando cosas muy complicadas frente a lo que la gente toma decisiones de una manera más o menos clara. De hecho, ya lo está haciendo. No estamos tratando de imaginar una cosa rara. Yo coincidiría contigo que Margarita sería un muy mal candidato para atraer a ese votante. Y por esa razón me parece que Margarita no debería ser la candidata de Acción Nacional. Pero si fuera otra persona, yo no le veo ninguna dificultad. Tu insistencia en que sea Margarita, pues sí. No. Digo, es que si lo planteas así, pues suena más lógico, ¿no? Porque Margarita es Calderón y es todo lo que tú quieras. Pero con otros candidatos yo no veo ese problema tan marcado. Y como ¿Con Moreno bien- Valle? ¿No ves ese problema? ¿O el PRD? Mucho menos marcado. De hecho, a Moreno Valle no lo conoce nadie. No lo conocen nadie. Bueno, El PRD sí, Salvo las editoriales que lo están promocionando. Una media Porque es un editorial. escritor. Y los que nos de atoramos en el primera. tráfico viendo los espectaculares. No, pues ya lo decía pero ese, Ulises, ¿no? ¿tú qué? Mira, te voy a decir aquí, es que ¿cuál es el eje? Los motivos del votante, he aprendido en 20 años de estudiarlos, son insondables. Y tan amplios como votantes hay, ¿no? Entonces, digamos, no sé, el votante va a hacer esto o aquello, no, sabemos pocas cosas del votante y tal, ¿no? No sé cómo le va a hacer y cada vez que los encuestadores tratamos de pronosticar algo nos va muy mal. Entonces, no sé qué va a pasar. Lo único que quiero decir es el dilema central en una elección de este tipo va a ser PRI no PRI, digamos, ¿no? Para un tipo de electorado, ¿no? Pero Es muy avanzando- claro. si se cae el PRI, mi pero supuesto es avanzando que el tiempo PRI no puede ser- compite. El El PRI dilema va a competir. El PRI tiene... se cae, tiene- pero mi Pero supuesto es que ese se cae. dilema no se puede transformar por López Obrador o no López Obrador. Exactamente. Es Ahora lo que aparece tiene- otro eje en esta división. Ya hay un conjunto grande y mayoritario, por cierto, que es no PRI. Y eso lo vemos en encuestas, en resultados electorales, en todo lo que tú quieras. 70%. Incluso en la gran elección que tuvo en la última, que le fue bastante razonablemente bien, no pasa de, ¿qué será? 40% si le va súper bien, con los aliados, por cierto. Sin los partidos chicos que han ido aliados, llega a 30, 35%. El PRI existe, ahí está. Si algo mostró la elección del Estado de México fue precisamente, y lo comentamos aquí, por cierto, cuidado, porque hay la muy grande región del Estado de México que vota PRI todavía. Sacó 60% en algunos lados, ¿no? Entonces, los partidos no desaparecen así, ni el Partido Comunista polaco desapareció, años después volvió y revivió y ahí estaba, ¿no? Entonces, hay un electorado del PRI sin lugar a dudas. Ahí está. ¿De qué tamaño es? Bueno, varía y es distinto en las elecciones, ¿no?
Que se va a tercero o cuarto lugar, pues tampoco me parece que posible predecirlo, depende con quién vaya aliado, se mantiene el verde con ellos o no. O sea, hay muchas interrogantes. Sí. Pero hay un voto del PRI. Sí. Ahí está. Entonces, el voto de no PRI, que es el 70%, simplificando, tiene opciones. Tiene las opciones obvias, que estará López Obrador con toda seguridad, y quien quiera que sea que le presente la otra alternativa. En esa otra alternativa estamos hablando de un pedacito de electorado que es lo que le quede al PRD en ese momento. Que si se quedó en el PRD, y este es el centro de mi argumento, es que no es López Obradorista, ¿no? Que por alguna decisión ya se hubiera ido, pues ya tendría 2 puntos el PRD que va en alianza con el PAN, ¿no? Yo lo que no me convence es el último punto, es decir, no ha tenido todavía una elección en la que tiene que escoger si vuelve a votar por López Obrador o no. No se ha ido a nivel local, y eso lo entiendo, pues a nivel local la gente vota... Cepeda, el caso Sí, del ¿no? Estado de México. Pero pensar que, por lo tanto, el PRD tiene 19% en el país a nivel nacional... Bueno, Pero sería un error de entonces, suma. pero eso es lo que me estás Pero creo pidiendo que que haga. es un error de entrada, y es suponer que Andrés Manuel tenía todos los votos en las elecciones presidenciales pasadas. Y Andrés Manuel en las 2 elecciones lo que hace es agregarle 12 puntos en cada una de ellas a lo que valía la coalición en las intermedias. Esa parte, esa cacho que valía la coalición, puede ser que cerca de la mitad se haya ido a Morena, pero nada más. No se fueron todos. Y los que no se han ido, yo coincido con Ulises, no creo que se vayan a ir. Saber. No tenemos idea, mano. Lo vamos a saber el 1 de julio. Justo dentro de un año nos peleamos. A ver, si se fueron Tenemos que concluir, Javier. Sí, no, bueno, yo sí le veo problemas a esta idea, porque la veo al lado de la hora como una alianza electorera PAN-PRD que yo no creo que le dé mucho al PAN, y yo creo que el PAN solo puede. Entonces no le veo mucho sentido. Si es algo más que eso, entonces le veo sentido, pero no la veo viable. Y luego, ya sobre los detalles de cómo se arma, yo tendría mis dudas en función de cómo se arma. Con qué plataforma, con qué mecanismo de escoger un candidato. Sí. Ya los detalles me pueden gustar más, menos, prefiero este sistema que este otro, etcétera, etcétera. Ulises Beltrán. Esta es una alianza que ha estado en la mente de los partidos desde que yo recuerdo, ¿no? Para sacar al PRI, bueno, pues si cada elección presidencial se hablaba de, bueno, es que si se juntan el PAN y el PRD, ya el PRI sale, ¿no? O sea, hasta que aparece el fenómeno Fox, que no requirió de esa alianza y hace el cambio, ¿no? Pero es una idea permanente ante el régimen autoritario, como le llames, previo, pues era la única posibilidad que se veía como tal y nunca había fructificado, nunca había sido posible a nivel federal que ocurriera, ¿no? Yo creo que hoy como nunca, precisamente porque la sobrevivencia del PRD en gran medida depende de eso, ¿no? Porque o se va con Morena ya, no sé qué pase con eso, o sobrevive en una alianza que tiene oportunidad de ganar la presidencia, ¿no? O sea, que sería la alianza con el PAN. Nada más concluyo diciendo, siempre ha estado ahí, nunca había ocurrido, por primera vez veo que tiene viabilidad, posibilidad de realizarse, y después de una experiencia continua y muy exitosa de elecciones estatales, ¿no? Y que la va a encabezar el PAN también me parece absolutamente, no hay ni que pensar ni dudar, ya lo dijeron. O sea, ya lo hicieron expreso. Y obviamente esa alianza será encabezada por el candidato nuestro. Y la posibilidad de que quien sea el candidato del PAN me parece un poco aventurado insistir que Margarita Zavala es la más probable, ¿no? O sea, eso falta todavía un proceso interno y vamos a ver cómo lo procesan. Macario. Muy rápido, yo creo que agotamos el periodo que construimos en 97 con la reforma electoral de 96 y la ley de coordinación fiscal de 98 que sobornó a los gobernadores para mantener a este país funcionando. Eso se agotó y eso es lo que hay que cambiar. Si logras construir una alianza que te dé mayoría en el Congreso para hacer esa transformación, sería una maravilla. Y eso es lo que yo esperaría que pudieran hacer. ¿Lo van a lograr o no? No tengo la más remota idea, pero esa es mi carta a Santa Claus. Pero lo quieren hacer. Yo estoy sugiriendo, man. Yo sugiero. Macario, muchas gracias. Javier, Ulises Beltrán. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.